Hola amigos, mi nombre es Willy Paz, este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son, martes 7 de octubre del 2025. Antes de comenzar, debo exhortarlo a que se suscriba a Canal Nacional de Informaciones CNI, que active la campanita, esa que está en YouTube abajo en la pantalla, como aviso a nuestra transmisión, que utilice la sección de comentarios para dar sus puntos sobre los temas tratados aquí, que comparte estos espacios con sus contactos y amigos, y si al final le gusta, regáleme un like. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI. En este martes, ya en octubre, 7 días de octubre tenemos hoy. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la semanal que produce el presidente Luis Abinader. El presidente tocó el tema de la deuda pública dominicana y eso ha creado un avispero. Todos opinamos de eso y lamentablemente desviamos la atención de la corrupción generalizada en el gobierno del cambio. El dominicano tiene que aprender a mascar chicle y a montar bicicleta simultáneamente. Quiero decir, mantener los temas presentes. Pero debo felicitar a Abinader por el intento de sacar de los medios de comunicación el tema de Senasa. Creo que desde ayer lo ha logrado, por lo menos momentáneamente. Fomenta un debate que desde el principio lo tiene perdido, pero es preferible perder ese debate que seguir escudriñando en Senasa, que indefectiblemente va directamente hacia él. Si hay un responsable en todo eso, es Luis Abinader, que es una de las personas o la persona mejor informada del planeta, y no es verdad que él estaba totalmente ignorando o sin darse cuenta, mejor dicho, de ese mayúsculo caso de corrupción que ya muchos hablan de más de 100.000 millones del fraude de Senasa. Más de 100.000 millones. Y yo no lo dudo por las bifurcaciones que tiene ese caso, y por todos los lados pues había una forma de captar recursos inapropiadamente, de captar recursos que no eran de las personas que lo tomaban. Dinero fácil, dirían ellos. Pero debo felicitar al presidente Abinader por esa posición y a sus asesores de poder desviar la atención, aunque sea por un día. La gente pues mañana volverá tal vez a eso. Mientras tanto debatimos si cuál de los gobiernos ha cogido más dinero prestado. Yo creo que eso no hay mucho que tratar. Le voy a poner, por ejemplo, a Ramón Núñez Ramírez, quien comenta en la mañana de hoy sobre eso. El campeón de los préstamos, usted sabe quién es. Muy buenos días. A principios de septiembre yo escribí ese artículo. 2 décadas de deuda, récord en la gestión actual. Y qué bueno que está el tema sobre el debate. En el gobierno de Leonel Fernández la deuda aumentó a un ritmo de 1.609 millones de dólares cada año. Y como al presidente le gusta con el PIB, aumentó del 28% del PIB al 32%. El gobierno de Danilo Medina hay que sacar el año 20. El año 20 ni es de Danilo ni es de Luis, porque fue un año especial. Danilo Medina endeudó a un ritmo de 2.359,54 millones anuales. Y la deuda pasó de 40.4% de 32% del PIB a 40.4%. Luis Abinader, sacando el año 20, él está endeudando el país a un ritmo de 3.331 millones de dólares cada año. Y lo que es peor, estamos tomando préstamos para cubrir los gastos corrientes. Entonces, cuando hablamos de endeudamiento, el campeón definitivo es el gobierno de Luis Abinader. Nos vemos en el Telematutino 11. Bien, por más que diga el presidente una cosa u otra, primero el presidente no tiene fe pública. Es un tipo que lamentablemente ha utilizado la mentira para permanecer en el cargo y engañar a 2 o 3 incautos que todavía pueden existir en República Dominicana. No necesariamente esos camajanes que van semanalmente
a la semanal esos reporteros y periodistas que en su gran mayoría son ladinos, son chupamedias, son gente que van a lamerle los tobillos a Luis Abinader. Todos los que están ahí, a excepción de las cadenas de televisión que tienen que tener reporteros ahí y que son de los pocos que pueden hacer preguntas incómodas, el resto es un grupo de gente sin ningún tipo de valía. Muchos de ellos enganchados a los medios de comunicación. Gente que no vale la pena tratarlo ni como persona. Y esas son la gente que corifean todo lo que dice el presidente Abinader. Pero volviendo al caso, Abinader logró colocar en agenda la deuda pública. Y vamos a ver lo que dice el señor Abinader acerca de que ya está bueno, porque le han estado tocando las narices con el asunto de la deuda externa, y que ya está bueno, inclusive utiliza mi eslogan. No vayan a decir ahora que no es mío, que eso tiene mucho tiempo conmigo. Las cosas como son. Vamos a escucharlo. Pero la verdad es que tenemos que ya decir las cosas como son, porque las mentiras no llegan muy lejos. Y los amigos de la oposición, y especialmente vamos a ver la realidad y la verdad, a veces juegan con los números absolutos. Obviamente los números absolutos siempre el último gobierno va a ser mayor que los demás. Ahora, yo voy a dar unos números aquí, que yo estoy seguro que van a hablar poco de aquí en adelante, de lo que es deuda. Y les quiero decir lo siguiente, y son números de los mismos donde ellos sacan las estadísticas. Ustedes saben que las estadísticas tienen que ser en términos relativos, porque en términos absolutos siempre el último gobierno va a ser mayor en cualquier orden que se le pregunte. Bien, cuando yo veo al señor Abinader tocando esos temas y usted ve que está leyendo y no puede memorizar 2 oraciones corridas, un párrafo de un tema que debe manejarlo él al dedillo, porque supuestamente él tiene una licenciatura en economía y algo le debe quedar de esos años que fue a la universidad. Pues me apena mucho, porque no lo retiene. Usted ve cómo se tiene que estar guiando de lo que le escribe cualquier asesor con comentarios suaves, porque tampoco es complicado el asunto. Ustedes ven cómo él dice que ya está bueno, que vamos a hablar las cosas como son. Dice que las mentiras no llegan muy lejos. Y yo digo que sí, porque ya este pendejo tiene 5 años mintiendo cotidianamente. Y prepare el escenario para tratar de convencer por lo menos a los presentes en la semanal, que eso no hay que hacer muchos esfuerzos porque ahí la gente no está escuchando a Abinader, sino que lo que está es buscándosela. Está buscando recursos, está buscando pegarse al gobierno, que le regalen algo, lamiéndole los tobillos, por no decir otra cosa, a este grupo de azarosos que está manejando el país. Él no se queda ahí. Abinader compara los últimos 2 gobiernos, el de Leonel y el de Danilo, con el de él, y dice que en términos de préstamo él es el que menos ha cogido. Coño, qué barbarazo ese tipo. En el gobierno de Leonel, es decir, del 2004 al 2012, la deuda del sector público no financiero, que es la atribuible al gobierno, como por ciento del PIB, aumentó de 28.4 en diciembre del 2004 a 30.5 en diciembre del 2012. O sea, es decir, aumentó un 2.10%. Los que hablaron esta mañana, en el gobierno de Danilo aumentó de 30.5 en el 2012 a 49.7 a agosto del 2020, es decir, en 19.2% del PIB. Los que hablaron esta mañana aumentaron la deuda en 19.2% del PIB. Y en el caso nuestro,
ya no en 4, sino ya lo llevo a agosto del 2025, en términos porcentuales, bajamos de 49.7 a 46.9. Fuimos el único gobierno que en términos porcentuales ha disminuido la deuda, en términos relativos. Ellos que han hablado tanto de eso. Bien, usted ve al presidente Abinader y a mí me avergüenza. Es fuerte tener un presidente analfabeta. Eh, Alguien, un musú que está ahí para ponerse un buen traje, para hablar muchísimo disparate, para llevar a la pobreza a cientos, miles, millones de personas que hoy no saben qué van a hacer. Suena fuerte lo que estoy diciendo, no es mi intención herir a nadie, pero como digo yo y como dijo hoy Abinader, las cosas como son. Y a mí me causa mucho dolor por la gente que tiene que estar soportando este grupo de imbéciles que están gobernando al país. Abinader no se queda ahí. Él habla sobre que él es el que menos ha cogido y lo que ha cogido, 80% de lo que ha tomado prestado es para pagar deudas de los otros gobiernos. Pues yo debo recordarle a Abinader dos cosas. Leonel Fernández cogió 11.600 millones de pesos. O le voy a 11.600 millones de pesos. Lo que han abusado de la deuda pública ha sido Danilo Medina, que es verdad que cogió muchísimos cuartos, pero usted le ha sobrepasado con creces. Es decir, usted ha hecho un ejercicio de irresponsabilidad y hoy no sabe cómo salir del lío. Y eso no se logra hablando mentiras. Ahora bien, si usted es el que menos ha cogido, para el presupuesto del 2026 hay un indicador que le dice mentira, mentira, mentira. Y es que para el presupuesto del 26, por cada peso dominicano que entre, 30, alrededor de 30, 29,6, 29,8% va al capítulo de pago de intereses de la deuda pública. ¿Cuándo se ha visto eso? En el gobierno de Danilo eso llegó creo que a 25% en un momento. Ahora, nunca se había visto que, por lo menos en la historia moderna de República Dominicana, en la historia de este siglo, que en un presupuesto de 100% usted tenga que pagarle 30% a los intereses de la deuda. Ahí no va amortiguamiento ni nada por el estilo. Y segundo, tercero, el Banco Central es una organización del Estado que es desligada supuestamente del gobierno, sí, pero es parte de la deuda. Y usted fue que nombró o mantuvo en el cargo a Valdés Alviso. Y mire cómo de una forma irresponsable usted habla exclusivamente de la deuda del gobierno central. 80% del dinero que le ha entrado a Abinader lo ha pagado en las deudas anteriores. Eso no se lo cree él ni se lo cree nadie. El 80% de la deuda que hemos tomado es para pagar la deuda que ellos contrataron en su gobierno. El 80% de la deuda que hemos tomado es para pagar y refinanciar la deuda de ellos. Ahí están los números y que se atrevan a discutirlo. Bien, y entonces hace todo un acto escénico, usted no lo ve, como enfadado de que no. Un payaso, lamentablemente, el presidente de la República. Y me duele decirlo. Pero República Dominicana está, en el mejor de los casos, representado por un payaso. No voy a decir lo que dijo Diosdado Cabello, pero se lo voy a traer un día de esto para que ustedes vean de qué forma valoran a Luis Abinader gente que lo conoce.
porque él ha hecho negocios con Venezuela bastante, y parte de ese negocio está en el embargo, la violación del embargo de Estados Unidos y la Unión Europea a el petróleo venezolano que entraba a República Dominicana, a la refinería dominicana de petróleo, y desde allí, en combinación con industria y comercio dominicana, aduanas dominicanas y la refinería dominicana de petróleo, dije industria y comercio, sí, esos tres, pues embarcaban esos cargamentos de petróleo hacia la Unión Europea, entrando por España. Un lío que en República Dominicana no hablan de eso, pero es un lío que si en España se respetan, tarde o temprano van a tocar el tema. No solamente en la prensa, como se ha tocado, sino en términos de justicia. Entonces, ese es el presidente Abinader. Le salieron los economistas y por eso yo digo que los economistas y todos los que opinamos, pues vuelcan la mirada a la situación que dice Abinader de deuda pública, y está el futuro dominicano también. Ahora, logra su objetivo, quitarse momentáneamente a Senasa de la atención del público, porque los medios no están hablando de eso, aunque grandes capas de la sociedad sufran día a día la escasez que produce ese hoyo enorme financiero que los PRMistas, encabezados por Abinader, han provocado en Senasa. Eso es tan sencillo como eso. El que me salga a mí que Abinader no sabía de eso, mire, el que me salga a mí que Abinader no sabe de todo el desastre que ha pasado en el Ministerio de Educación desde agosto del 2020 a la fecha, pues el que me salga a mí que Abinader no sabe de lo que ha sucedido en el Ministerio de Vivienda, en Agricultura, en el Gabinete Social, principalmente en Supérate, pues es más sinvergüenza que Abinader, y eso es mucho decir. Entonces, ya han salido una serie de economistas al ruedo a Luis Abinader y, por ejemplo, Mercedes Carrasco, una de mis economistas preferidas, coloca un post en X y dice: el aumento persistente. No, este no es, coño, espérate que este no es, que yo siempre tengo post de Mercedes Carrasco, pero déjame buscarlo por aquí. Espérese, deme paciencia. Vamos a ver si es este. Ok, de deuda pública consolidada. La deuda pública consolidada se ha incrementado de manera acelerada en los últimos 4 años y 10 meses. En esos 4 años y 10 meses ha aumentado 28.209.6 millones, cifra muy superior a la deuda acumulada de 24.797 millones por el país en un periodo de más de 4 décadas. ¿Ustedes están oyendo? Más de 40 años. Es decir, desde el 70 al 2012. Pues no se mantuvo fiel. Cogieron 24.797.8 millones en 42 años. Ahora el despelote vino después de salir Lionel del poder y la gente se reía con Danilo y Danilo armaba su cucaramácara, pero estaba dejando una bomba de tiempo. A lo cual Abinader no le hizo caso y dijo: bueno, vamos hasta que explote. Y ya la cosa está cerca de explotar y la gente ya lo siente en sus bolsillos y lo siente en las dificultades que tiene para sobrevivir. Esa es la verdadera realidad, o es la realidad. La diferencia entre Leonel Fernández y Danilo Medina y Luis Abinader es que produjo un incremento del Producto Interno Bruto 3 veces superior en 8 años que estuvo ahí consecutivo, con la menor cantidad de préstamos de los 3 que hablamos. ¿Y qué resulta? Que fue entonces, ese crecimiento era un crecimiento sano, no un crecimiento con esteroides como producido por
Danilo y todavía acentuado más con Luis Abinader. Fíjense que independientemente de todos los préstamos que ha tomado Abinader y la planilla que tiene, ustedes vieron 6.000 millones aprobados para el próximo presupuesto de dólares, 360.000 millones de pesos, eso es para pago de la deuda. Y ustedes escucharon aquí mismo a José Rijos, director de presupuesto, indicar que de lo que va a recibir el gobierno, que son alrededor de 1.243 billones de pesos, 1.243 billones de pesos, de ese punto, 1.243 billones, que es lo que va a recaudar aduanas y es lo que va a recaudar impuestos internos y las tasas que cobra el gobierno. De eso, él tiene que buscarle el 36.3% aduana. Al pago de intereses de la deuda. Lo digo en un programa. ¿Y qué significa eso? Si usted saca una regla de 3, le va a dar, si 243 es a 29, ¿cuánto es X? Si 243 es a 36, si 123 es a 136, ¿cuánto es X a 29? Es así, me confundí. La cuestión es que da 29 en regla de 3, 29.6, 29.8. Es decir, 30 pesos de cada 100 que le entren al Estado Dominicano. Entonces, eso solo desnuda toda ese discurso torpe de Luis Abinader o de quien se lo escriba, porque no es de él que emanan las ideas, y él solo se limita a leerlo. Que mi recomendación es que lo lea bien. Pero, por ejemplo, Juan Ariel Jiménez, que sí es economista graduado en Harvard y sí es profesor universitario, contesta a Abinader sobre la deuda del país y afirma que dijo 3 mentiras. Así a la franca. Y lo hacen, coloca un post y dice, hago breve hilo titulado 1 minuto y 3 mentiras. Mentira 1. Falso que el endeudamiento ha sido mayormente para pagar deuda vieja. Falso que el gobierno ha disminuido deuda porcentual. Falso que sea único gobierno donde se ha reducido deuda porcentual. Ni ha disminuido eso, ni ha disminuido la deuda porcentualmente, ni ha reducido la deuda porcentual, porque si no pasa la segunda, no pasa la tercera. A fin de cuentas, es la mentira, el bombardeo sistemático de fake news, a propósito de que los perremeosos hablan de fake news ahora en las redes, pero es la constante. El gobierno se jacta de gastar más de 10.000 millones de pesos en hablar mentiras y en poner a lacayos de los medios de comunicación a que hablen mentiras. Esa es la realidad que hay. República Dominicana está quebrada, la gente por lo menos, deprimida. Y el gobierno, con todo esto y con esos gastos enormes, intenta usted colocarle impuestos y mucho más préstamos con el fin de terminar ellos como unos pachá, aunque después del 28 sálvese quien pueda. Con todo esto, amigos míos, la suerte está echada. El gobierno de Luis Abinader ha definido sus prioridades que no son necesariamente sus prioridades o que no son para nada sus prioridades. El gobierno de Abinader continúa tirando la casa por la ventana con gastos excesivos, tomando préstamos para gastos corrientes, gastos excesivos, alquileres suntuosos de instituciones que tienen sus instalaciones y en vez de remodelarlas, pues es mejor gastar miles y miles de millones de pesos cada año con el fin de satisfacer, como decía mi amigo Flores Estella, a estos señoritongos que nos están gobernando desde el Palacio Nacional. Así las cosas, amigos míos, nos despedimos por estos instantes.
Esperando que el espacio le haya sido útil, recordándoles que se suscriban al Canal Nacional de Informaciones CNI porque aquí planteamos las cosas como son.